Archivo Carmesí. Crímenes a través de la historia. El 20 de julio del 514 a.C., durante las sagradas Panateneas de Atenas, dos puñales brillaron entre la multitud festiva. En pocos segundos, la sangre del tirano Hiparco empapaba las piedras del ágora, y con ella nacía el primer magnicidio político de la historia occidental. Para entender este crimen, debemos retroceder 30 años atrás, cuando Pisístrato se alzó como tirano de Atenas. A diferencia de otros déspotas, Pisístrato gobernó con sabiduría, embelleciendo la ciudad y promoviendo las artes. Su tiranía fue benévola, casi paternal. Cuando Pisístrato murió en el 527, legó el poder a sus dos hijos, Hipias e Hiparco. Mientras Hipias se ocupaba de los asuntos políticos y militares, Hiparco se dedicó al mecenazgo cultural, convirtiendo a Atenas en el centro intelectual del mundo griego. Hiparco era conocido por su refinamiento y su pasión por la poesía. Atrajo a su corte a los mejores artistas de la época, incluyendo a Anacreonte y Simónides. Pero tras su mecenazgo se ocultaba una personalidad caprichosa y, según algunos, moralmente cuestionable. Entre los jóvenes aristócratas de Atenas destacaban Harmodio y Aristogitón, dos amantes cuya relación era aceptada en la sociedad griega de la época. Harmodio, de extraordinaria belleza, había captado la atención no deseada del propio Hiparco, quien comenzó a cortejarlo insistentemente. Harmodio provenía de una antigua familia aristocrática ateniense, los Gefiraei, conocida por su linaje noble y sus tradiciones ancestrales. Su belleza era legendaria en toda Atenas, donde los jóvenes aristócratas competían en elegancia y refinamiento. Aristogitón, por su parte, era un ciudadano de mediana edad que había encontrado en el joven Harmodio no solo un amante, sino también un compañero intelectual con quien compartía ideales sobre la libertad y el honor. Los avances de Hiparco fueron repetidamente rechazados por Harmodio, quien era fiel a su relación con Aristogitón. La humillación del rechazo encendió la ira del tirano, acostumbrado a que sus deseos fueran satisfechos sin cuestionamiento alguno. La venganza no se haría esperar. La oportunidad de venganza llegó cuando la hermana de Harmodio fue elegida para participar como canéfora en las Panateneas, un honor reservado a las doncellas más virtuosas de Atenas. Hiparco, utilizando su poder, la descalificó públicamente alegando que no era digna del honor. La humillación pública de su hermana fue la gota que colmó el vaso. Para los griegos, el honor familiar era sagrado, y este insulto no podía quedar impune. Harmodio y Aristogitón comprendieron que sólo la muerte de Hiparco podría lavar la afrenta recibida. La humillación no se limitó a un insulto privado. Hiparco había orquestado una afrenta pública que resonó por toda Atenas, donde el honor familiar era sagrado. La hermana de Harmodio fue excluida ceremonialmente de participar en las procesiones religiosas, declarándola indigna ante la mirada de toda la ciudad. Este acto no solo manchaba la reputación de la familia, sino que constituía un sacrilegio que ofendía a los dioses mismos. Los amantes comenzaron a planificar meticulosamente el asesinato. Sabían que necesitarían aliados, pues matar a un tirano sin respaldo significaría una muerte segura. Secretamente comenzaron a sondear a otros aristócratas descontentos
con el régimen de los Pisistrátidas. Sin embargo, la conspiración no creció tanto como esperaban. El temor a las represalias mantuvo a muchos potenciales aliados en silencio. Finalmente, Harmodio y Aristogitón decidieron actuar solos, confiando en que su acto inspiraría a otros a alzarse contra la tiranía. Las grandes Panateneas del 514 ofrecían la oportunidad perfecta. Durante esta festividad, los ciudadanos portaban armas ceremoniales, lo que permitiría a los conspiradores llevar sus puñales sin despertar sospechas. Era el momento ideal para golpear. Las grandes Panateneas eran el festival más importante de Atenas, celebrado cada 4 años en honor a la diosa Atenea. Durante estos días, la ciudad se transformaba en un escenario de procesiones, competiciones atléticas y sacrificios rituales. Los tiranos tradicionalmente presidían estas ceremonias para demostrar su legitimidad ante el pueblo. Las multitudes, la pompa religiosa y la concentración de autoridades políticas creaban el escenario perfecto para un acto decisivo que toda Atenas recordaría. La mañana del magnicidio, Harmodio y Aristogitón se dirigieron al punto de encuentro con otros conspiradores cerca del Leocorión. Su plan era simple: esperar a que Hiparco se acercara y atacar coordinadamente. Pero el destino tenía otros planes. Al llegar al lugar acordado, los amantes vieron con horror que uno de sus supuestos aliados conversaba amigablemente con Hipias. Convencidos de que habían sido traicionados y que la guardia vendría pronto a arrestarlos, decidieron actuar inmediatamente, aunque fuera precipitadamente. Abandonando el plan original, Harmodio y Aristogitón corrieron desesperadamente por las calles de Atenas buscando a Hiparco. Lo encontraron cerca del Leocorión, organizando la procesión religiosa, rodeado de ciudadanos, pero relativamente desprotegido. Sin vacilar, los dos amantes se abalanzaron sobre Hiparco con sus puñales desenvainados. El tirano, tomado completamente por sorpresa, apenas tuvo tiempo de gritar antes de que las hojas de bronce atravesaran su cuerpo. La sangre real tiñó las piedras sagradas de Atenas. El asesinato se consumó en segundos, pero las consecuencias fueron inmediatas. Los gritos de horror de los testigos alertaron a la guardia, mientras la muchedumbre huía aterrorizada. Aristogitón intentó escapar, pero Harmodio fue abatido inmediatamente por los soldados. La noticia del magnicidio se extendió como fuego por toda Atenas. Los ciudadanos se agolpaban en el ágora, susurrando teorías sobre una conspiración más amplia. Algunos veían en el asesinato el inicio de una revolución. Otros temían represalias sangrientas. Los comerciantes cerraron sus tiendas, los filósofos interrumpieron sus debates y hasta los esclavos parecían conscientes de que algo fundamental había cambiado en la ciudad. El aire mismo parecía cargado de tensión y expectativa. Aristogitón logró huir inicialmente, pero fue capturado poco después. Sometido a terribles torturas, se negó obstinadamente a revelar los nombres de otros conspiradores. Su resistencia al dolor se convirtió en leyenda, inspirando a futuras generaciones de atenienses. Hipias, el hermano superviviente, reaccionó con una paranoia feroz. La benévola tiranía de su padre se transformó en una dictadura brutal. Comenzó una persecución sistemática contra los aristócratas, viendo enemigos en cada sombra y convirtiendo a Atenas en una ciudad del miedo.
Las ejecuciones y exilios se sucedieron sin tregua. Hipias instaló mercenarios extranjeros para protegerse, violando así la tradición griega. Muchos ciudadanos prominentes huyeron de Atenas, llevando consigo el resentimiento contra el régimen tiránico. Los métodos de Hipias para identificar conspiradores se volvieron cada vez más brutales y arbitrarios. Instituyó una red de informantes que convertía a vecinos en espías y a amigos en delatores. Las torturas públicas se hicieron frecuentes y las propiedades de los sospechosos eran confiscadas sin juicio. Los banquetes aristocráticos, antes espacios de debate político y cultural, se transformaron en reuniones silenciosas donde cada palabra podía significar la muerte o el exilio. Entre los exiliados se encontraba Cleístenes, miembro de la poderosa familia de los Alcmeónidas. Desde el exterior comenzó a organizar la resistencia contra Hipias, estableciendo contactos con Esparta y otros enemigos de la tiranía ateniense. El terror de Hipias se volvió insostenible para los propios atenienses. Lo que había comenzado como el asesinato de un tirano por motivos personales se transformó en el catalizador de una revolución política que cambiaría para siempre la estructura del poder en Atenas. En el 510, apenas 4 años después del asesinato, una coalición de exiliados y espartanos logró derrocar a Hipias. El último de los Pisistrátidas huyó a la corte persa, marcando el fin definitivo de la tiranía en Atenas. Con la caída de Hipias, Cleístenes regresó triunfante a Atenas. Implementó reformas revolucionarias que establecieron las bases de la democracia, la isonomía, el ostracismo y la participación ciudadana. El asesinato de Hiparco había abierto el camino hacia la libertad política. Las reformas de Cleístenes fueron revolucionarias para su época. Reorganizó completamente la estructura política ateniense, creando nuevas tribus que mezclaban ciudadanos de diferentes regiones y clases sociales. Estableció el ostracismo como mecanismo para prevenir futuras tiranías, permitiendo al pueblo exiliar a cualquier ciudadano demasiado poderoso. Sus innovaciones incluyeron la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, sentando las bases de lo que conocemos como democracia clásica. Los atenienses nunca olvidaron a Harmodio y Aristogitón. Erigieron estatuas en su honor en el Ágora, convirtiéndolos en los primeros tiranicidas de la historia. Sus nombres se cantaban en simposios como símbolos eternos de la resistencia contra la opresión. Las estatuas de los tiranicidas se convirtieron en el símbolo más poderoso de la libertad ateniense. Cuando los persas las robaron durante las guerras médicas, su pérdida fue sentida como una herida nacional. Su eventual recuperación fue celebrada como una victoria moral. El culto a los tiranicidas se extendió más allá del ámbito político, permeando la cultura ateniense. Los poetas componían himnos en su honor, los dramaturgos incluían referencias a su valor en las tragedias, y los padres contaban sus hazañas a sus hijos como ejemplo de virtud cívica. Sus nombres se invocaban en los juramentos solemnes y sus imágenes decoraban la cerámica y las monedas. Se convirtieron en los primeros mártires de la democracia, elevados casi al rango de héroes homéricos. El legado del asesinato trascendió a Atenas. La idea de que los ciudadanos podían legítimamente resistir a los tiranos se extendió por todo el mundo griego, inspirando revoluciones y reformas democráticas en docenas de polis. Paradójicamente,
un acto motivado por venganza personal y pasión amorosa, se transformó en el fundamento ideológico de la libertad política occidental. Los filósofos griegos posteriores debatirían eternamente sobre la legitimidad moral del tiranicidio. El modelo ateniense de resistencia al despotismo se difundió por todo el mundo griego. Otras polis comenzaron a erigir sus propias estatuas de héroes locales que habían desafiado a tiranos, y los filósofos desarrollaron teorías sobre el derecho a la rebelión contra gobiernos injustos. La historia de Harmodio y Aristogitón se convirtió en un paradigma que inspiró movimientos de liberación en Siracusa, Corinto y otras ciudades griegas. Sus nombres resonaban en cada asamblea donde se debatía sobre libertad y tiranía. La historia de Harmodio y Aristogitón demostró que incluso los actos más personales pueden tener consecuencias históricas monumentales. Un beso rechazado y una hermana humillada desencadenaron eventos que resonarían a través de los siglos. Los historiadores posteriores, desde Heródoto hasta Tucídides, analizaron este evento como un punto de inflexión en la historia griega. Reconocieron que, aunque el motivo inicial fue personal, las consecuencias transformaron fundamentalmente la naturaleza del poder político en Atenas. El asesinato demostró que ningún gobernante, por poderoso que fuera, estaba por encima de la justicia popular. Esta lección se convirtió en uno de los pilares ideológicos de la democracia ateniense y influenció el pensamiento político occidental durante siglos. Hoy, más de 2500 años después, recordamos aquel día sangriento de las Panateneas como el momento en que nació la idea de que el poder absoluto debe tener límites y que la libertad vale cualquier sacrificio, incluso la vida misma. Esto ha sido Archivo Carmesí. Si este caso te ha atrapado, suscríbete para no perderte ningún crimen histórico. Cada semana un nuevo caso. La historia nunca fue inocente.